Y siguiendo con el tema de la semana, así como los países escandinavos son los mejores valorados en cuanto a sus democracias, existen también naciones en donde las dictaduras o la militarización se ha apoderado del territorio en un porcentaje que con la pandemia se incrementó. El informe del 2020 de The Economist señala que en el mundo existen 23 territorios con democracias plenas, 52 democracias imperfectas, 35 regímenes híbridos y 57 autoritarios, mientras que el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral reporta que en 1975 solo el 36% de la población vivía bajo algún tipo de régimen democrático, el cual ha aumentado a 57% en la actualidad. Sin embargo, más de un tercio de la población mundial se encuentra bajo un gobierno autoritario. Una treintena de países que vive actualmente bajo algún tipo de dictadura. De hecho, el 28% de la población mundial, en un 15% un régimen híbrido entre pluralismo y autoritarismo. Algunos tan antiguos como el de la familia real de Arabia Saudí, en el poder desde 1932, y otros más nuevos como el que considera Venezuela una dictadura a partir del 2017, cuando el Tribunal Supremo suspendió al Parlamento que contaba con mayoría opositora, eternizando a Nicolás Maduro, quien fue elegido presidente interino tras la muerte de Hugo Chávez, y de ahí hasta la fecha. O en países como Cuba, en donde son una república socialista de partido único establecida desde 1959 y que hoy tiene a Miguel Díaz-Canel al frente del Partido Comunista. Una característica que no es propia de este lado del continente. De hecho, en esta misma situación están China, Vietnam y otras parecidas como Somalia o Libia. Regímenes que luego del apartheid en Sudáfrica o la caída del muro de Berlín se pensó llegarían al final de sus días para dar paso a un sistema democrático universal. Una idea que en su lugar derivó en dictaduras en proceso de apertura como Singapur y Etiopía, pero también en democracias autoritarias como en Rusia y Marruecos. Y es que ejemplos hay muchos. Prayut Chan-o-cha, que llegó al poder en Tailandia a liderar un golpe militar estableciendo una monarquía constitucional bajo un régimen militar en el 2014. Fayed al-Sarraj, quien en el 2016 fue elegido en Libia por el gobierno interino luego de la disolución del Parlamento en 2014, estableciendo un gobierno provisional de guerra civil. Y como ellos, Egipto, con una república semipresidencialista, Ruanda y su partido hegemónico, Azerbaiyán y sus elecciones no consideradas libres por observadores internacionales, Eritrea, Camboya, Corea del Norte o las del continente africano, en donde se considera se encuentran el 55% de las dictaduras del mundo. En este planeta imperfecto en el que muchas naciones luchan por acabar con gobiernos militares, siempre y cuando no pongan en riesgo la democracia en la que dicen vivir. Paco, ¿cómo se va alimentando esto? Y además hacemos un análisis, democráticamente somos una humanidad bastante corta en ese sentido. Mira, a mí me parece muy interesante todo lo que acabas de platicar, porque finalmente es una gran cantidad de regímenes que han cambiado o que han ido votando de un lado al otro, por supuesto, del panorama que tiene que ver con la seguridad y también el control que puede tener un régimen militar. Pero ayer no escuchamos nada de esto en el Senado. Yo creo que no saben ni siquiera dónde están los países, que no creo que sepan dónde está Camboya, no creo que sepan quién es Kim Jong-un, ¿no? Están preocupados que por si Marisa y que el marido y que no sé qué, por piedad. ¿No? Y estamos hablando verdaderamente de una serie de tendencias y cosas. Hay que saber de historia, hay que saber de geografía precisamente para evitar que las cosas se repitan. Pero no, lo que vemos es otra cosa totalmente distinta. El uso del ejército en una fracción de seguridad no está denostando que tengamos un país militarizado. Un país militarizado, lo comentábamos ayer, es en donde realmente las cosas están de esta manera, quieras o no. Y finalmente tiene mucho que ver con el control de la actividad de la población y sobre todo también los derechos humanos, ¿no? Que puede mutar de una cosa a la otra, puede mutar, pero esto, recordemos, lleva 20 años pasando. Exacto. La historia ahí está, están los destinos a donde podríamos llegar y donde no queremos llegar. Eso sí se deben de revisar, pero por lo pronto creo que estamos todavía muy lejos. Muy bien.